De una campeona a otra campeona, porque Marta Fernández de Castro lleva ya tiempo diciéndome, tengo a una chica, se llama Alicia, va a ser una máquina, o es una máquina, y va a conseguir grandes hazañas para el atletismo valenciano y español, y hoy nos la has traído aquí a Superrunning, Marta. Pues sí, la verdad es que es una atleta que le tengo mucho cariño, la conozco desde que era muy pequeñita. De hecho, sus padres han sido atletas, Edu pertiguista y su madre Susi velocista. Y bueno, nos ha salido una fondista, teniendo padre pertiguista y madre velocista. Pero bueno, Alicia es ya toda una campeona. En infantil ya apuntaba maneras y bueno, en el mes de julio se proclamó subcampeona de España y ahora está preseleccionada para los Juegos Europeos. Está con nosotros Alicia Ábalos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola. Bueno, en el cole, vamos a ver, nadie querrá hacer carreras contigo, ¿no? No. Tú estás fuera de concurso. No me dejan, porque como tengo convalidada la asignatura, pues me han dicho que no puedo participar para que todo el mundo se pueda llevar medallas, porque siempre me las llevaba yo. Mientras tú estudias, ¿no? Sí, tengo que estudiar en esa hora. ¿Es buena alumna? ¿Es buena atleta? ¿Es disciplinada, Alicia? Sí, yo he tenido la suerte de entrenarla, ahora está a las órdenes de José Antonio Redolat y bueno, se queja mucho, pero luego lo hace todo. ¿Quién aprieta más, Redo o Marta? Bueno, Marta me apretaba bastante, pero... Le puedes decir lo que quieras, ¿eh? Ya. Se lo puedes recriminar todo Y aquí. Redo, sí, también me aprieta, pero está bien. Si no, no salen las cosas, así que... Hemos encontrado este vídeo tuyo. Dinos tú dónde fue esto, porque es un campeonato de España, cadete, quedaste segunda, creo. Fue en Cartagena, Sí. ¿no? En Cartagena, en Murcia, sí. Porque es muy difícil que haya imágenes. Si no os graban los papis, familiares y amigos, no es muy difícil que haya imágenes de estos campeonatos. Sí, supongo que lo habrá subido algún padre de algún atleta. Creo que de la que ganó. Sí, supongo. La verdad es que son un grupito de gente en el Valencia Sports, donde todos los padres acompañan siempre a las atletas, a los campeonatos de España. Y bueno, de hecho el año pasado en pista cubierta, no tenemos ahora las imágenes, pero Alicia competía en el Campeonato de España y en la semifinal fue encerrada por dos atletas y cayó al suelo. Llevaban solo 300 metros. En vez de retirarse, Alicia se levantó con una zapatilla solo, acabó la prueba, se metió en la final y al día siguiente, claro, estaba un poco dolorida de la caída, llevaba una fisura en la muñeca y aún así fue cuarta de España. Decidió vengarse en el mes de julio en el Campeonato de España al aire libre y ahí sí que consiguió subirse al segundo cajón, siendo subcampeona de España. ¿Y qué se siente cuando consigues eso, Alicia? Pues no lo sé, la verdad, de estar en pista cubierta, haber quedado así, porque yo iba como primera, pues estaba un poco decepcionada, pero bueno, en aire libre tuve la carrera y salió. Bueno, no tuvo la carrera. Bueno, la verdad es que cuéntalo, Alicia. Alicia salió tirando desde el principio, ella sola. Salí a hacer una carrera rápida, que no es muy normal porque siempre se suele correr lenta, pero salí rápida porque así me quitaba gente que se te podía colar en el último momento y bueno, a falta de 80 metros pues me pasó la primera, pero bueno. La primera, que es era Ángela Viciosa. la hija del gran Isaac Viciosa, campeón de Europa de 1500 y bueno, fue la única atleta que consiguió superar a Alicia. De casta le viene la galga también, Exacto. ¿no? Hijos de gatos gatitos, o hay 1000 refranes para eso. Dice Marta que tienes una última vuelta, cuando cambias el ritmo, eres ahí mortal para los rivales, ¿no? Sí, bueno, eso me suelen decir, que siempre me espero al final y al final me sale ahí un sprint que no sé dónde sale, pero siempre me quedan fuerzas para acabar. Es que ahora comentábamos con Marta Esteban en el cambio de entrevista y Marta decía que el ritmo que se corrió el otro día, el famoso intento de bajar 2 horas a 2,51 el kilómetro, dice Marta Esteban, yo creo que podría aguantar 400 metros a esa media. Y señalaba a Alicia y dice, seguro que Alicia podría a lo mejor alargar, ¿no? De hecho, Alicia el año pasado en pista cubierta hizo la mejor marca española con 2,58 y al aire libre volvió a repetir esa marca con 2,58. Ahora mismo puede estar en 2,50 seguro. De hecho, ya ha participado este fin de semana pasado con el equipo del Valencia Sports en la Liga de División de Honor y bueno, ha sido segunda, tan solo superada por la otra atleta del Valencia que era Solange Pereira. ¿Cómo se te ocurrió dejar de...? Porque empezaste muy pronto, Alicia, y de repente dijiste, voy a jugar a fútbol.
¿Eso cómo se te ocurrió? Pues no sé, me gustaba y jugaba siempre en el colegio y al final me apunté al Levante, pero tenía que volver al atletismo y aquí estoy, aquí dando caña. Pero porque es lo que te gusta, Sí, de sí. verdad, ¿no? A ver, me gustan las dos cosas, pero el atletismo está bien y es individual, que es más importante. E incompatible con el fútbol, porque el fútbol Sí. tanto Y en el impacto, fútbol, ¿no? como era muy delgadita, pues nunca... Siempre me llevaba yo todos los golpes. Las otras eran muy grandes y siempre me daban a mí, pero bueno, está bien, está Pero bien. bueno, en vacaciones siempre había que pararle los pies porque enseguida se Claro. iba a jugar al fútbol. Sí, sí, siempre he jugado a fútbol, me salí solo. Marta, tú que has visto muchas nenas como Alicia, ¿qué progresión le ves? Por supuesto, muchísima. ¿Cuáles son sus próximas citas? Cuéntanos un poco. Bueno, ya te digo que está preseleccionada para los Juegos Europeos, a ver si consigue ganarse una plaza. Es en Hungría, ¿no? Sí. Sí. Redolat es el que está un poco ahora pues marcándole las competiciones que tiene que hacer y bueno, yo creo que tiene un futuro impresionante por delante porque tiene una calidad enorme y conforme vaya madurando pues tendrá menos pereza en entrenar, que es lo único que a veces había que pincharle y tal, pero ella, como te digo, se queja mucho, pero luego lo hace todo. Es cumplidora. Sí, sí. ¿Y tema alimentación? Yo tengo esa curiosidad. ¿También seguís unas pautas o...? No, yo no. Ya. Bueno, a ver, nos llevaron a un sitio que nos enseñaban ahí cómo teníamos que comer, pero yo solo hacía caso de algunas cosas. Y bueno, ahora como todo lo que me apetece básicamente y no sé. Bueno, para los días de la serie sí que me controlo porque si me tomo algo ahí muy dulce luego me duele la tripa. Claro. Pero siempre suelo comer normal. Bueno, a veces tomo un plátano siempre antes de competir. Esos son consejos que te dan los entrenadores, Sí, ¿no? o sea, ¿Tu Marta te ves reflejado cuando ves una atleta como Alicia? ¿Te recuerda a tu...? Sí, hay cosas que sí, pues yo qué sé, yo a veces también pues me quejaba cuando me tocaban series y tal, entonces a mí cuando a veces me decían, no, es que no puedo, digo, sí, sí, vete a la salida que puedes, que no puedo, digo, que te vayas a la salida, y acababa el entrenamiento y entonces ella te lo agradece y tú te das cuenta cuando un atleta se está quejando y puede o cuando no puede. Alicia, te comprometes a venir aquí a Super Running con medalla, ¿no? sí, ¿por qué no? Cuando la consigas en Hungría, te vienes aquí y nos la enseñas a todos los espectadores de Super Running. Sí, estaría bien. Claro que sí. Pues muchas gracias por tu visita. Bueno, No te vayas al fútbol, ¿eh? no. Ahora ya atletismo en línea recta, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, Marta, gracias por traernos a Alicia. Sí, ya te digo que en los años que vienen seguro que tenemos buenas noticias de ella. Este vídeo, Marta, dentro de unos años estará ahí colgadito, ¿eh? En la web de Levante y en YouTube, y la gente dirá, mira qué jovencita que era Alicia, ¿eh? Sí, sí, Cuando seguro. consigas una gran hazaña. Alicia Ábalos, presente y futuro del atletismo valenciano y español que nos ha visitado hoy en Super Running. Este fin de semana, Marta participó en el Wins for Life Valencia, Wins for Life World Run, que si no Alex Aparicio nos riñe, que es la denominación, una carrera que se corre a la vez, de manera simultánea en todo el mundo. Fueron 111 pruebas a la vez, aquí en Valencia fue a la 1 del mediodía, el domingo, y bueno, Marta, llegaste lejísimos, ¿eh? Sí, la verdad es que salí a hacer un larguito así de 20-25 kilómetros. Hacía muchísimos años que yo no sobrepasaba los 21 kilómetros y me fui encontrando bien, iba cómoda Y llegaste y llegué al 38, 37, Casi nada. 800. 38 kilómetros hasta que el Catcher Car, el coche conducido por Carlos Sainz, atrapó a Marta Fernández de Castro. Este es un resumen de lo que ocurrió a nivel mundial. Luego con Jose, enseguida vamos a repasar lo que ocurrió en Valencia, en esa Win for Life World Run Valencia.
dancing with us.